Pues, bueno, aunque hay poco tiempo, quiero empezar agradeciendo, ¿no?, a Intervegas Cantabria y a todos los que están haciendo posible estas jornadas tan potentes y tan necesarias, porque nos vamos también cargados de argumentos y de fuerza, ¿no? Porque no trabajamos en cosas fáciles, es obvio, ¿no? Bueno, yo creo que con lo que ha planteado Juan, lo importante está todo dicho. Me siento un poco como profesor de clases prácticas, ¿no? Porque al final él decía, no vamos a hablar de la ley Saba, pero algo hay que decir, porque también me consta que no todo el mundo la conoce o la conoce con detalle. Y quería partir de ahí. A ver si esto corre. Sí, me pego más. Lo digo porque lo que ha terminado planteando Juan, el contexto europeo alternativo, crítico, lo hablaba antes con Máximo Florín, que nos centramos en los Saba, en esos 3 millones posibles de hectáreas, pero esto forma parte de un paradigma de un cambio global, ¿no?, de sistema agroalimentario, y si no lo planteamos así no entenderíamos cuál es el sentido, por otra parte, de nuestra organización, de Intervegas, ¿no?, esta red estatal informal, y el sentido de la ley Saba, de la ley Intervegas. Estas son cuestiones que forman parte del diagnóstico de por qué llegamos hasta aquí, ¿no? En esta imagen lo que intentábamos es precisamente poner de manifiesto algo que señalaba Juan, ¿no?, el acoplamiento histórico entre ocupación urbana, ciudad, agua y despensa y alimentación, y por tanto el hecho de la proximidad habitual de nuestras ciudades a los suelos más fértiles, porque además también suponían en muchos casos en la España mediterránea, pero en parte también en la España atlántica, la existencia de buenos suelos para comer y de agua para abastecerse como recurso básico, ¿no? Esos dos mapas los elaboramos hace tiempo y están las zonas de expansión urbana más reciente y las zonas de los suelos fértiles con regadío, ¿no?, para plantear justamente el conflicto que es el que nos lleva a la necesidad de esta ley de Saba, de suelos de alto valor agrológico. Ahí abajo hay una imagen de una huerta, la huerta de Murcia. Vemos aquí a Pati, nos vimos en Murcia hace ya años y estábamos trabajando en La Vega, y esta otra de Alboraya, ¿no?, en Valencia. Esta proximidad y esta lejanía, ¿no?, entre la huerta tradicional y la ciudad que crece. Nos llamamos Intervegas, bueno, porque justamente ahí está parte del conflicto y ahí está buena parte del sentido de la propuesta de ley que hacemos, pero como tenemos también aquí a los amigos extremeños, no solo hay suelos de alto valor agrológico y necesidad de abastecimiento de proximidad de huertos tradicionales, los hay aquí en estas bellísimas imágenes del Berrocal de Trujillo, de los alvéolos con acumulación de unos suelos de alta calidad en los alvéolos graníticos, y este documento que hemos puesto histórico. Lo digo porque detrás de todo esto hay cultura territorial y hay mucha historia, ¿no? El reparto de los hortelanos de Trujillo en el siglo XVI, que trabajamos en el archivo de Trujillo, justamente estableciendo unas reglas y unas ordenanzas para el buen uso de esas pequeñas piezas de suelo fértil en el entorno de la ciudad monumental. El diagnóstico que nos lleva o que nos llevó a la formulación de la ley Saba lo tenemos claro: es pérdida de suelos agrarios de alta calidad, y yo digo ahí es un diagnóstico conocido y generalizado, con muchos matices territoriales. Ayer disfrutábamos viendo Las Vegas o las Mieses, que también son suelos de alto potencial, pero ahí está el resumen que dio lugar a la formulación de la ley Intervegas. Pérdida, esa es, digamos, la clave y el punto de partida, pero también nos preocupa mucho, y aquí ha salido todo el tema de fragmentación, ¿no?, de fragmentación territorial, ecológica, de caminos. Es decir, no solo perdemos, no solo sellamos, sino que fragmentamos. Un deterioro y una ruptura y una pérdida del viario rural y pecuario. No está exactamente en la propuesta de la ley Intervegas, pero eso forma parte de la transformación y del sellado de los mejores suelos y de la pérdida de potencial productivo. Nos preocupó en la ley, y en el proyecto están señalados, aunque al final la propuesta de ley se ha ido quedando en lo más nuclear, era el deterioro y la pérdida de infraestructuras heredadas ligadas al uso de esos suelos, concretamente las infraestructuras hidráulicas históricas, que también albergan y alojan mucha vida y mucho conocimiento y mucha experiencia y conocimiento local, y
la falta de esa planificación y gestión. También en la ley se incorporaron referencias a parques agrarios y otras formas de gestión para dar vida, para activar ese potencial productivo en los suelos de alta calidad que constituyen el objetivo básico de la ley, que hay que conservar, pero que hay que activar. El diagnóstico, como decíamos, está claramente hecho. Nosotros participamos, yo vivo en Madrid, aunque soy andaluz, y tenemos claramente evaluado y calibrado cuál ha sido la pérdida en un área metropolitana madura de los suelos por la urbanización y por las infraestructuras, y hay una correspondencia muy alta con los suelos, estos clásicos de las clasificaciones agrológicas, de la clase primera y segunda. Se ha perdido menos suelo forestal, menos suelo natural, porque esos suelos cuentan, mal que bien, con figuras clásicas de conservación a partir de una ley patrimonial. Pero donde nos jugamos la vida y la alimentación y el futuro son los suelos víctimas, y además no digo nada nuevo, esto nos ocurre en todos los entornos urbanos a todas las escalas, ¿no? Esto lo trabajamos con con Carolina, que no ha podido estar aquí. Bueno, la mancha urbana negra del 56 y la mancha urbana gris de 2018 en la Comunidad de Madrid. Hay un párrafo abajo, dice, los caminos y las cañadas nos los han cortado, tenemos que llevar a una persona para cortar el tráfico, no nos dejan ir por las carreteras a más de 90 kilómetros por hora. Tiene que ver con el otro mapa. No solo es la ocupación, el sellado, sino la fragmentación y la pérdida de caminos y, por tanto, la pérdida de la circulación ligada a la producción de alimentos en una región urbana madura como la madrileña. Y esta es mi querida Huerta de Murcia, con la que hemos trabajado, es otro modelo, ¿no? Esa Murcia de los 40 y de los 50 de ciudad compacta mediterránea, y eso que no es la ocupación y el sellado global, pero sí esto que han trabajado unos colegas de arquitectura de la Universidad de Cartagena, como esa habitación dispersa en los caminos de huerta que terminan siendo calles de huerta, lo que va es encapsulando manchas de huerta que pierden conectividad de todo tipo, territorial, ecológica y agraria, y al final la huerta termina muriendo por asfixia de esas pequeñas células que quedan dentro de lo que el paisaje te dice que todavía es huerta, pero de lo que queda muy poco. Enrique Quique, que también es un actor definitivo en todos estos temas detrás de la ley agraria, me pidió que planteara aquí esa relación entre la ley Saba, la ordenación del territorio y el urbanismo. Son unas cuantas diapositivas porque yo tengo alguna experiencia técnica y profesional y académica justamente en participar en instrumentos de planificación del territorio, sobre todo supramunicipales. Y es verdad, y quiero destacarlo, que cuando se ha hecho buena ordenación con la herramienta legal que tenemos, y me referiré a ella, que es en el fondo como ley básica del Estado, la Ley de Suelo de 2007 o el texto refundido de 2015, ha habido esfuerzos notables e interesantes. Yo tuve la suerte y la oportunidad de trabajar en el plan de Durangaldea, en el País Vasco, en Vizcaya, y como probablemente sepáis algunos, este es el mapa de zonificación del que llamamos modelo territorial. Ahí se introducen unas categorías de suelo que introduce la Ley de Ordenación del Territorio del País Vasco y que reflejan estos planes subregionales que ya le tienen que poner el cascabel al gato. Aquí no son mapas estratégicos, sino que se zonifica el suelo rústico. Efectivamente, hay una definición de los suelos forestales y de campiña que tienen detrás, y de hecho aquí utilizamos la información cartográfica de suelos que teníamos en ese momento, y efectivamente esos suelos aparecen como suelos no urbanizables de acuerdo con la legislación urbanística. Es interesante, ayer hablaba con Sonia, que también es otra actora importante en todo este procedimiento desde Cataluña, que ha habido avances normativos, y yo no quiero dejar de señalarlos, en legislación autonómica no urbanística, no territorial, sino agraria. Es decir, desde leyes agrarias dirigidas al conjunto del sector agropecuario se han planteado vías, mecanismos, instrumentos para la protección de los suelos y particularmente la protección de suelos fértiles. Yo he señalado ahí tres, además están dentro de la añeja Corona de Aragón, de la que ayer hablábamos en la cena, son Baleares, les Illes Balears, la Comunitat Valenciana y Cataluña. Son tres leyes de 2019, una ley agraria, la de Baleares,
desde mi punto de vista, muy interesante, con un planteamiento territorial, multifuncional y agroalimentario de la agricultura, la de Baleares, la de la Comunidad Valenciana de estructuras agrarias y la de Cataluña. Y a Cataluña siempre hay que referirse porque hemos aprendido y hemos bebido mucho de su primera experiencia, ¿no? Sobre todo en el tratamiento de la protección y de la activación de la agricultura periurbana a través de los parques agrarios. En todas ellas hay un compromiso, mayor o menor, expresado en distintos términos, con la defensa de los suelos agrarios. No son leyes SABA, no son leyes de protección de los suelos agrarios, pero no cabe duda que construyen sobre esa base, porque si no tenemos la vida que hay en los suelos y el potencial, difícilmente podemos avanzar más allá. Este es un reconocimiento y un homenaje a la profunda e intensa actividad que nuestros colegas de la Comunidad Valenciana, que tienen también una parte muy activa en Intervegas, han planteado, no solo a partir de la Ley de Estructuras Agrarias, sino de los planes de acción territorial, el de la Huerta de Valencia, emblemático, con una ley que lo acompaña, que defiende suelos y defiende otro modelo agroalimentario con esa definición de los planes de desarrollo agrario del Horta. Y me permitiréis, porque yo por Menorca tengo una debilidad especial, porque trabajamos en el plan territorial de 2003, ahora lo hemos estado revisando, y una de las cuestiones que hemos debido hacer en la revisión del plan territorial insular es incorporar una categoría, aquí ya manifiestamente de protección de los mejores suelos, que no son SABA. Yo, como decía andaluz, en Málaga dicen ZABA y son los suelos, no, pero aquí es zonas de alto valor agrario, que establece la ley de Baleares para salvaguardar. Es verdad que en términos más convencionales, las zonas de más alto potencial productivo y, por tanto, las zonas de mayor valor agrológico. Habría cierta proximidad. Lo curioso y lo interesante es que estamos ante una ley agraria que insta a la ordenación del territorio y al urbanismo a incorporar en su planificación territorial como criterio la salvaguarda de este tipo de suelos. Y me parece que eso es un paso importante en el que Intervegas también está implicado. Este es el ejercicio que hemos hecho con Menorca. Esto ya está aprobado. Lo que tenéis era el punto de partida. ¿Qué información teníamos? Clasificación y valoración de suelo por la clasificación americana. ¿Qué dice el Consell Insular, el Gobierno? No detengan ustedes mucho el tiempo en investigar más suelos, porque lo que tenemos es que salvar con lo que sabemos lo mejor que tenemos. Y lo que tenéis en el mapa, según miráis, el que aparece en ocre, son las ZABA que determinamos en Menorca, y lo que aparece en este mapa ininteligible, porque la leyenda no se lee, es la traslación a la ordenación y regulación de usos de suelo en un plan territorial de esas ZABA o zonas de alto valor agrario. En Menorca, y voy avanzando para terminar con la SABA nuestra, con ese, nos encontramos que muchos de esos suelos de alto valor agrológico estaban ya protegidos por figuras que tenían que ver más con el potencial agroecológico. ¿Por qué? Porque Menorca es un territorio mediterráneo en mosaico y lo agro y lo eco están muy mezclados. Entonces teníamos ya protegida por razones ecológicas, lo que hemos venido es añadir otros suelos que no teniendo tanto eco tenían mucho agro. En Mallorca, y está aquí nuestro amigo Tony y lo conoce, lo que sí nos habíamos encontrado es que muchas de esas ZABA eran suelos rústicos comunes, es decir, estaban al albur de cualquier tipo de ocupación o de transformación, porque los suelos rústicos comunes admiten muchas cosas, aunque en teoría no pudiera ser una urbanización concentrada como la convencional. Me voy acercando al final porque yo he sido mucho más breve y voy a hacer lo que Juan. Este es el texto, partimos de lo autonómico, de la planificación supramunicipal y nos vamos a una ley básica del Estado. Nuestro texto refundido de la Ley del Suelo y de la Rehabilitación Urbana, heredero de la Ley del Suelo de 2007, después de los efectos catastróficos y demoledores de la Ley ultraliberal de 1998 del suelo, que cambió en 2007. Me refiero a la de 2007 porque tuvo mucho que ver un jurista importante, que es Luciano Parejo, que quiero terminar con él señalando lo que él dice con respecto a su ley, si me permitís, en términos de jurista que la elabora. El artículo 3º es el principio del desarrollo territorial y urbano sostenible, que inspira la ley de 2015 como la de 2007. Ahí está recogido, no me voy a detener en ello, pero he subrayado abajo, cuando dice, en virtud del principio del desarrollo urbano sostenible, las políticas a las que se refiere el apartado anterior deben propiciar un uso racional de los recursos naturales. Y la letra B dice, la protección adecuada a su carácter
del medio rural y la preservación de los valores del suelo innecesario o inidóneo para atender las necesidades de transformación urbanística. Aquí está, digamos, el núcleo duro en una ley básica del Estado para, en teoría, defender que hay que salvaguardar los suelos, el medio rural y los suelos, pero fijaos que dice innecesario o inidóneo. ¿Cómo se define y quién qué es innecesario o inidóneo que te llevaría a defender los suelos en general y los suelos fértiles? Pues ahora veréis la conclusión de Luciano Parejo. Tuvimos un seminario organizado por la Generalitat Valenciana muy interesante hace años, estábamos en pandemia, que llevó por título el urbanismo productivo, que dicho así yo me eché a temblar. A mí el título no me gustó tanto, porque sabemos que eminentemente el urbanismo productivo ha sido el especulativo, pero aquí de lo que se trataba era de que desde el urbanismo se pusieran también en juego otras funciones productivas y concretamente la agroalimentaria. Pues Luciano Parejo dice allí, y lo tiene escrito, la base indispensable, una nueva consideración del recurso suelo. Hay ahí una serie de afirmaciones, el suelo indispensable para la vida. Desde esa perspectiva, nuestra ordenación territorial y urbanística muestra un retraso ciertamente acusado, pese a los avances que, en cierto modo, la ley de 2007 y la de 2015 señala. Y él termina concluyendo: el establecimiento como necesidad, como principio guía de la ordenación territorial y urbanística, el de la preservación del suelo fértil, dice Selo, es una errata, a través de un régimen específico de protección. Bueno, es toda especie de circunloquio, pero el que lo plantee el autor técnico de una ley, en principio comprometida con esos valores, nos pareció muy importante. Y termino con estas dos últimas diapositivas, que las he retomado pues del encuentro creo que tuvimos en Canarias. Es decir, esto no es nuevo, pero estamos donde estamos. No podemos parir borradores de ley de un día para otro. Creemos que ha llegado su momento, siendo modesta, y si no somos otros, serán otros que retomen y que asuman esta bandera. Simplemente recordar que lo que propone la proposición de ley de protección de suelos de alto valor agrológico es eso: preservar y gestionar esos suelos de alto valor agrológico, establecer, y aquí está la clave, un régimen específico de protección prevalente y criterios e indicadores de esos suelos que definimos como SABA. Nuestro borrador incluye algunos. Yo creo que tenemos que ampliar y mejorar con este sentido de suelos vivos. Lo digo también porque vamos a tener probablemente, y esperemos que así sea, una directiva. Y es verdad que decíamos para qué era la ley, aunque al final la ley la fuimos adelgazando y se quedó en el núcleo duro de un régimen específico de protección prevalente. Seguridad, soberanía, gestión sostenible del territorio, lucha contra el cambio climático y calidad de vida. Y esto no es oportunismo, esto ha venido después, pero desde 2015 que empezamos a trabajar en Granada, esto ha estado presente ahí. Y esta es, finalmente, una imagen que intenta recoger, desglosar eso mismo en otros términos. Ayer hablábamos con Sonia, que la tenemos aquí delante, desde una comunidad autónoma, como otras que han salido aquí, con legislaciones específicas muy comprometidas y de las que hemos aprendido muy mucho, pero en un régimen de Estado compuesto en el que estamos, la garantía de una ley básica del Estado que arrope las iniciativas y los instrumentos de las comunidades autónomas nos permitirá ganar, o al menos no perder, recursos ante tribunales superiores, el Constitucional, por ejemplo, en cuanto a que se reconozca como bien patrimonial un régimen específico de protección para los suelos, que ni los consideró patrimonio natural y biodiversidad, aun siendo el germen de la vida. Ayer nos decía nuestro amigo Joaquín Araujo, Intervegas es un pacto con la eternidad, es un pacto con la vida, y hay mucha vida en los suelos. Y tampoco nos lo reconoce la Ley de Patrimonio Histórico-Cultural, que a través de las figuras de paisajes culturales nos está permitiendo llegar también a suelos construidos como obra humana. Pues ahí estamos. Seremos nosotros, serán otros, pero lo que vemos es que esta ley de nuestra como comunidad tiene sentido y debe tener futuro. Y aquí dejo la palabra al foro, a los que vengan, y a Enrique, que nos tiene que contar.